18:48 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, con qué continuamos. Este es un tema muy serio, este es muy muy importante, que tiene que ver con Elon Musk. Vamos a tratar, una amenaza que se hace a las marcas internacionales para que obliguen a Twitter a mantener las políticas de contenido bajo esta nueva era de Elon Musk. Y acá hay algo muy curioso, yo estuve investigando esto porque y pensaba mientras investigaba el origen de una carta, ¿no es cierto?, basado en una publicación que vi en CNN, una publicación del medio CNN, y dije, ¿qué pasa por la cabeza del estadounidense? ¿Qué mentalidad tiene de hace tantos años? Digo, como todavía sorprendiéndome de algo que no debería sorprenderme. Resulta ser que algunas de las marcas más importantes del país, incluidas Coca-Cola, Disney, se enfrentan a llamados para boicotear Twitter si el futuro propietario de la empresa, quien es Elon Musk, revierte la moderación de contenido que limitan el discurso de odio y la desinformación electoral. Bien, por ahí digo, bueno, grupos de derechos, de derechos civiles, le decía CNN. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, quiénes son, en una nota muy corta. Pero me encontré con algunos nombres, entonces empecé a investigar. En una carta enviada a las marcas la semana pasada, el martes pasado, antes de la conferencia de publicidad digital Newfronts 2022, más de 2 docenas de grupos de la sociedad civil dijeron que los especialistas en marketing deberían asegurar el compromiso de Twitter para mantener sus políticas más críticas, incluidas la integridad cívica y conducta odiosa, y amenazar con retirar la financiación si Twitter no cumple. Respecto a esto de la financiación, hay otra noticia aparte, pero que para desarrollar respecto a los planes de Elon Musk para Twitter en relación al financiamiento, que es muy interesante. Pero en este caso lo que nos interesa, dice una parte de la carta que estaba publicada. Como principales anunciantes en Twitter, su marca corre el riesgo de asociarse con una plataforma que amplifica el odio, el extremismo, la desinformación sobre la salud y los teóricos de la conspiración. Esto dice la carta, que yo decía, bueno, sigamos viendo quiénes son estos grupos de derechos. La adquisición de Twitter, dice, por parte de Elon Musk, intoxicará aún más nuestro ecosistema de información. Será una amenaza directa para la seguridad pública, especialmente entre los que ya son más vulnerables y marginados. Twitter tiene una influencia enorme en la configuración tanto del discurso público como de los estándares de gobernanza de la plataforma en toda la industria. Si bien la empresa no es un ejemplo de redes sociales saludables, dice la carta, ha tomado medidas positivas en los últimos años para mitigar los riesgos sistémicos. O sea, mientras en los últimos años lo que se han tomado de decisiones son medidas de censura, de prohibición, de bloqueo, de suspensión de cuentas. La carta es mucho más, son 2 hojas, un poquito más extensa. Estas son las partes principales que encontré. Y bueno, no las nombrabas en las organizaciones. Entonces yo busqué la carta y decía varias de estas organizaciones, son más de 20. En una presentación para inversionistas el día lunes anterior, Twitter les dijo que a los anunciantes que no tenemos cambios planeados en nuestro compromiso con la seguridad de la marca, pero que la compañía no puede especular sobre los cambios que Elon Musk podría hacer después del cierre. Esta carta insta directamente a los anunciantes a hacer que sus próximos acuerdos publicitarios con Twitter dependan de estos cambios que vaya a realizar en la política de la plataforma el nuevo propietario Elon Musk. La iniciativa del martes tiene ecos de un boicot publicitario de gran alcance que incluye a muchísimas marcas conocidas, desde, como dije, Coca-Cola, Disney, Adidas, Starbucks. Mientras los anunciantes se preparan para negociar contratos prospectivos con Twitter desde la semana pasada, incluyendo esta, durante la conferencia Newfronts, pueden protegerse de manera preventiva de cualquier daño a sus marcas que resulte de la eventual adquisición de Elon Musk. Esto lo dijo Angelo Carusone, quien es director ejecutivo, y acá viene el punto en cuestión, Media Matters for America. Suena a Black Lives Matter también. Tiene una cuestión, y ahí tiene algo que ver. Una de las organizaciones que es la principal anunciante de la carta, la principal firmante, en representación casi de las otras 26, y en las que se encuentra BLM.
La carta, bueno, se dirigió a otros anunciantes, incluido a Apple, Best Buy, HBO, a todas las marcas. Resulta que mientras Musk se prepara para tomar el control de esta plataforma más influyente del mundo, la carta de grupos de sociedad civil, también como le dicen, podría encontrar una audiencia receptiva. La semana pasada, según el Financial Times, Twitter escribió un mensaje a los anunciantes para abordar el nerviosismo percibido por el acuerdo de Musk y asegurar a las marcas de Twitter que Twitter seguirá siendo un lugar seguro para anunciarse. Bueno, vamos a al punto principal que no está difundido en las noticias. ¿Qué es el Media Matters for America? Es una organización sin fines de lucro, un grupo de vigilancia de los medios que es políticamente de tendencia izquierdista, este grupo que estamos hablando. Es la organización que firma la carta principal con el apoyo conjunto de otras organizaciones, entre las que están, como digo, Black Lives Matter. Está Media Justice, un grupo referido a la justicia. Es decir, hay muchísimos grupos, por ejemplo, The Sparrow Project, Women's March, Union of Concerned Scientists. Hay de todo tipo acá, desde lo que es cuestiones de la ciencia, cuestiones de derechos de minorías, bueno, de las mujeres, etc. Fue fundado en 2004 por un periodista, un activista político llamado David Brooke, como contrapeso a otro medio, el Media Research Center, un medio conservador. Es conocido por las críticas agresivas a los periodistas y medios de comunicación conservadores, incluida su guerra contra Fox News. David Brooke es un agente político del Partido Demócrata, y acá empieza la parte más importante. Fundó la organización para combatir el sector del periodismo conservador, del que una vez formó parte, dice. Claro, él se dio vuelta, porque claro, le mostraron el dinero, le mostraron los paquetes de dólares y dijo, bueno, acá es la mía. Aunque algunos críticos dicen que simplemente adoptó las tácticas de su parte, justamente para un nuevo lado político por estas cuestiones. Explicó además sus motivos para iniciar el grupo, diciendo que al New York Times en su momento que el objetivo central de su grupo sería monitorear de cerca a los comentaristas y periodistas conservadores, y cuando hagan afirmaciones erróneas o engañosas, señalarlas y establecer y registrarlas directamente. Esto es lo que se dedica este grupo, esta organización. Fundó el grupo con la ayuda del Center for American Progress. ¿Quién es el Center for American Progress? Donantes iniciales incluyeron a Leo Hindery. En 2008, Hindery fue asesor económico y comercial del entonces candidato presidencial Barack Obama, y en 2012 se desempeñó como sustituto de política económica del presidente Obama en ese momento. Otro donante incluye a Susie Tompkins, que se destaca por su estrecha amistad con Bill y Hillary Clinton y su condición de mega donante del Partido Demócrata. Después tenemos a James Horner. Este personaje es muy, muy particular y les va a hacer ruido varias cosas de lo que le voy a decir, porque se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Luxemburgo del año 99 a 2001 en el gobierno de Clinton. El Comité de Relaciones Exteriores en aquel momento del Senado aprobó su nominación por la única oposición de algunos senadores republicanos y conservadores que se oponían por algunas cuestiones, algunas revelaciones que se hicieron posteriores sobre antecedentes de este señor James Horner, que provocaron una mayor oposición en algunos senadores, lo que dejó la nominación de Horner en un limbo en aquel momento. Entre los puntos de discordia estaba que se descubrió que el Centro para Gays y Lesbianas James Horner de la Biblioteca Pública de San Francisco, financiada por Horner, contenía materiales y documentos obscenos publicados por el grupo de defensa, no sé cómo nombrarlo, el que tiene que ver con las relaciones con los menores, que empieza con NAM. ¿Se puede decir? No, bien. Así que básicamente, es muy curioso ese personaje. El presidente y director ejecutivo del Center for American Progress es Patrick Gaspar, ex diplomático y líder laboral que se desempeñó más recientemente como presidente ¿de dónde? De la Open Society Foundation. Este es el presidente de la American Progress. El primer presidente y director ejecutivo, y ahora van a acordar a lo que dije anteriormente respecto de estas cuestiones de documentos obscenos, el primer director ejecutivo fue John Podesta,
que se desempeñó como jefe de gabinete de la Casa Blanca del presidente Bill Clinton y como presidente de la campaña presidencial de 2016 de Hillary Clinton. Algunos grupos como Sunlight Foundation y Campaign Legal Center criticaron el hecho de que este Center for American Progress no revelara a sus contribuyentes, particularmente porque era muy influyente para la administración de Obama. Y ahora vamos al financiamiento de esta organización que ataca a Twitter y a Elon Musk por la cuestión de que él quiere ampliar, ¿no es cierto?, la libertad de expresión. El financiamiento al principio de la MMFA, ¿no es cierto?, justamente, de la que estamos hablando, esta organización, la principal, comenzó con la ayuda de 2 millones de dólares en donaciones. Según Byron York, del National Review, la fundación, la financiación adicional provino de MoveOn.org y New Democrats Network. En 2004, esta organización recibió el respaldo de Democracy Alliance, una asociación de donantes progresistas ricos y políticamente activos. Alliance, esta organización en sí, no financia a los patrocinadores, pero muchos miembros ricos de esta Alliance actuaron con el respaldo y donaron directamente a este MFA, que es la Media Matters for America. Tiene la política de no enumerar de manera exhaustiva a sus donantes, y en 2010, 6 años después de que Democracy Alliance respaldara inicialmente a esta organización, el financista George Soros, miembro fundador y continuo de él, el otro grupo, Alliance, anunció que donaría $1 millón a Media Matters. Soros dijo que su preocupación por la evidencia reciente que sugiere que la retórica incendiaria de los presentadores de Fox News puede incitar a la violencia. Esto lo dijo George Soros. Y esto lo llevó a donar a esta organización de control. Durante una entrevista en CNN en 2014, David Brooke declaró que las contribuciones de Soros eran menos del 10% del presupuesto de Media Matters. Según el medio político, que se hizo famoso por la distribución de lo que fue el tema en el Congreso, en la Corte Suprema, la afirmación de Brooke fue engañosa, dice. Media Matters, sin embargo, recibió fondos o formó asociaciones con varios grupos que Soros a su vez financia o ha financiado. Estos incluyen Tides Foundation, Democracy Alliance, MoveOn.org, que ya las nombramos, y el Center for American Progress. O sea, todas las que yo nombré anteriormente tenían vínculos con George Soros. Y todas esas organizaciones donaron mucho más de un 10%, como decía David Brooke. Y ahora, otro punto, el último punto en cuestión es que durante la contingencia sanitaria del año 2020, los encierros, los cheques que salían, ¿no es cierto?, de la Reserva Federal, el dinero impreso constante que hacían, gracias a eso, a estos grupos, estas subvenciones, estas ayudas, el grupo Media Matters for America recibió entre 1 millón y 2 millones en préstamos para pequeñas empresas respaldados por el gobierno federal de Bank of America como parte del programa de protección de cheques de pago. La organización declaró que los ayudaría a retener a 64 empleados. Digo, esta organización dice que se ocupa de esto, dice vamos a retener a 64 empleados, no queremos echarlos, necesitamos dinero, y les dieron esta cantidad de dinero. El gobierno federal, organizaciones como las ONG de Soros, financian a este grupo que se encarga de decirle a las marcas internacionales que no vayan a tal lugar, que no aporten nada, que no financien a Twitter, por ejemplo, en este caso. Financiamiento, cabe recordar, publicitario, es decir, que no se publiciten en estos lugares. Que no se publiciten, exactamente. Que no se publiciten. Recordemos que la publicidad no es una forma de donación a un medio que te gusta, es una forma de darte a conocer y mantenerte de manera constante en la gente, ¿no? Exactamente. Que tengan tu imagen ahí constantemente, digamos. Eso es lo que bueno, digo, eso es lo que me lleva a pensar, ¿no? ¿Qué pasa en la mentalidad del estadounidense, ¿no? Después, digo, hay otra cuestión que tiene que ver, hoy el Congreso, bueno, el otro día, por 100-0, el Senado aprobó la ley de préstamo y arriendo, una ley nefasta de la época de Roosevelt, que fue la que a los pocos meses llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, esta ley la aprobaron todos, ¿no? Republicanos y demócratas juntitos, porque todos juntos son guapos ahí. Entonces son 100 contra 0.
O sea, los 100 estadounidenses le dijeron a Ucrania que vamos a dar del dinero de los contribuyentes estadounidenses y vamos a dar todo. Porque esa ley le permite al presidente Biden tener poderes amplios para tratar con este país de Europa Oriental. Bueno, esto básicamente es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Una locura es realmente impresentable. Es un país que no bueno, está cosechando lo que... Decadencia absoluta, digamos. Sí. Básicamente es eso. Y no digo más nada porque la verdad que es un espanto lo que se vive. Así que bueno, eso es todo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.